Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org. Hola, querida audiencia de la otra orillita de esta Españita plural y también de los latinos y los hermanos en la Unión Europea de América Latina. Yo hoy tengo una alegría porque no solo el humor y el ánimo y la voluntad, el entusiasmo. Si yo tuviera que definir a nuestra invitada Teresa Valcárcel Graziani, es la Lady of the Portrait, pero también además de la mujer del retrato, y ya lo diremos por qué, porque a mí me gusta un poquito el suspense, es la mujer del entusiasmo. ¿Por qué? Pues porque el tema de hoy, además de esta magnífica invitada, se trata sobre la odisea de hacer cumplir a una nadería, al Senado de los Estados Unidos, que en el Capitolio colgaran el retrato de Bernardo de Gálvez, esa promesa que los padres, algunos de los padres fundadores le hicieron a la ayuda del hispano Bernardo de Gálvez por tener y desempeñar un papel clave, ser una personalidad clave en la independencia de las colonias norteamericanas. Bueno, pues hoy tenemos a la encarnación del entusiasmo para hacer cumplir al Senado de los Estados Unidos esa promesa de 200 años. Nuestra invitada protagonista de esta entrevista tertulia es ni más ni menos que doña Teresa Valcárcel Graziani. Qué honor tenerla con nosotros. Y doña Teresa Valcárcel Graziani, pues hablaremos de su doble nacionalidad, que es española y norteamericana. Está afincada en Washington, un gran privilegio para esa capital contar con esta magnífica embajadora de la hispanidad popular, y que consiguió que, según un documento fechado en 1783, pues se comprometieron a lo que ella hizo cumplir. Y repito, una personalidad excelente, una gran, llamémosle, líder y activista social de la hispanidad, y que actúa como puente de verdad, no este humilde enlace iberoamericano, entre las comunidades españolas y la estadounidense. Es una networker, que dirían allá. Networker es trabajadora en red, porque soy un admirador de ella personalmente. Cada vez que la escucho se me contagia su entusiasmo. Que nuestra audiencia va a tener un podcast entretenido, de lo que llaman edutainment en Estados Unidos, educar entreteniendo, porque el ejemplo vital de nuestra invitada no solo nos va a hacer considerar la importancia del entusiasmo, de la voluntad, y de que cuando alguien quiere que se haga algo y no lo hace nadie, pues que ella ha tomado la decisión de conseguir que el Senado de los Estados Unidos cumpla una palabra 200 y pico años después por su iniciativa e impulso y ganas, garra. Pues esa es Teresa Valcárcel, una entusiasta histórica. Y yo me atrevo a preguntarle alguna cuestión previa, si ella tiene a bien contestarme. Bueno, ¿cómo fue eso de los orígenes y la chispa de encontrar un hueco para hacer cumplir la palabra al Congreso de los Estados Unidos? ¿Cómo fue esa primera momento, digamos, revelación o chispa que le llevó a impulsarse para ser considerada la mujer del retrato? O sea, hacer cumplir al Senado de Estados Unidos con que colgaran el retrato de un héroe, o en cualquier caso de una persona muy importante en la independencia de los Estados Unidos. Cuénteme un poquito de esos orígenes, doña Teresa Valcárcel Graziani. Muy amable por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes ya aquí en Washington DC. Yo estaba toda emocionada queriendo participar, pero de repente estoy escuchando todos estos acentos y aquí me estoy derritiendo el corazón. Ay, que me gusta escucharles a todos, con esos acentitos tan suaves, tan elegantes, tan dulces, tan lindos. Ay, ya no quiero hablar, solamente quiero escucharles a todos hablar. Pero bueno, vale, yo hablo. Pues sí, yo aquí, sin comerlo ni beberlo, que ni fu ni fa, que a mí la historia siempre me ha dado como alergia, de repente me encuentro que mi madre un día me manda un artículo de periódico en el que dice que, que Estados Unidos tiene una cuenta pendiente con un tal Bernardo de Gálvez, que diciendo, ¿quién es este pollo? Tal Bernardo de Gálvez, ni idea. En fin, a mí lo que decía es que Estados Unidos tiene una cuenta pendiente, que hay que colgar un cuadro de este hombre en el Capitolio. Y diciendo, pero bueno, ¿esto qué es? Pero es que ¿esto qué es? No. Esto no puede ser verdad. Total, escribo al periódico y yo, ¿cómo que los americanos tienen una cuenta pendiente con un héroe de habla hispana? Cuando aquí los americanos le damos hasta días federales de vacaciones a los héroes de guerra. No, esto no puede ser. Yo, mire, si esto es verdad, yo trabajo ahí al lado del Capitolio, voy con la alcayata y pongo el cuadro que haya que poner. O sea, es que no hay problema. Si verdaderamente dicen que Estados Unidos lo hemos prometido, lo hacemos. Y allí me fui, al Capitolio. Pim, pum, pam, knock, knock, hello, how are you? Y en efecto, el cuadro existía, ya me enteré quién era el Bernardo de Gálvez, de qué iba todo este asunto, diciendo, ay madre mía, que yo les he dicho a esta gente que si esto no, yo pongo el cuadro. ¿Y cómo se cuelga un cuadro en el Capitolio? En el lío en el que me he metido, como siempre, Tere, siempre vas como los toros cuando salen a la plaza de toros, ¡buah! Como un Miura. Y ahora tengo que colgar el cuadro, pues aquí me feo. Y ahí empezó de todo el carajal empezó con yo, pues no, esto, y de repente me di cuenta, oiga usted, si tiene que haber el cuadro de una persona que habla español y no está, pues esto hay que hacerlo y hay que cumplirlo. Pero claro, yo no tenía ni idea de cómo funciona todo esto, y ahí empezó todo este lío. Que bueno, que después me llevó casi 2 años, porque claro, yo creía que eso era muy fácil. Si hay una resolución, como decían ellos, que había pasado el Congreso, que al final investigando descubrí que era verdad, que había una resolución pasada en el 1783 y que diciendo, bueno, pues esta resolución hay que cumplirlo, esto es muy fácil, se va al Capitolio y se dice, oiga, que esto lo hemos prometido, hay que cumplirlo. Bueno, pues no funciona así en el Capitolio de Estados Unidos. Eso es como una selva, es como un tanque lleno de tiburones blancos. Y yo aquí, como Finding Nemo, la película del pececito de encontrar a Nemo, pues ahí estaba yo. Pero bueno, sin dale que te pego, llamando a puertas, hablando con unos, hablando con otros, y bueno, todo empezó, era un lío, porque yo iba a uno y después resulta que necesitaba 5 cosas más, y después hacía esas 5 cosas más y necesitaba 30 más. En fin, al final 2 años, Javier, para tarde en eso. ¿Y quién crees tú, bueno, si pudieras resaltar o, en fin, agradecer ante nuestra audiencia a aquellos que te apoyaron para cumplir un documento que tu madre te presentó a través de un periódico? Qué bonito que tú tomaras la iniciativa desde una óptica, digamos, privada. ¿Y quién crees que fueron grandes apoyos tuyos durante ese recorrido, si me permites? Ya sé que tendrás muchos que agradecer, etcétera, pero si tuvieras que resaltar a alguien, y sabemos que siempre se olvida a gente, pero bueno, dime algo, una personalidad que tú quisieras que recordáramos como gran colaboradora tuya. Si tengo que elegir entre los cientos de miles de personas que tengo que agradecer, elijo a mi madre y a Dios. Porque mi madre verá todos los días, mi madre tiene 92 años y todos los días me hablaba con ella y me escuchaba. A ver, hija, ¿qué has hecho hoy? Y yo, mamá, papá. Y sin la fe, a Dios pongo por testigo que yo no hubiese conseguido nada.
porque fue la fe y Dios el que quiso que esto pasara. Hubo 4 millones de personas que parece ser que conseguisteis cartas de apoyo de organizaciones que representan a esta mayoría, y en diciembre del 2019 fuisteis condecorada con esa encomienda. Pero yo comento, esa promesa fue canalizada por algún político, además de quiero decir, algún político hispano colaboró o se interesó y te encaminó. ¿Puedes decirnos algo, si hubo alguien de la clase política hispana que te ayudara? Sí, al final, bueno, en el Congreso, o sea, entre el Congreso y el Senado, en el Congreso me echaron para atrás el cuadro, me dijeron que me permitían colgar el cuadro en una exposición temporal, y yo le dije que las promesas no son temporales, que son permanentes. Entonces empecé de cero en la Cámara del Senado, y allí encontré el apoyo del que entonces era el líder de los hispanos en el Senado, que era el senador Roberto Menéndez por Nueva Jersey, y fue él el que se interesó por mi caso y llegó hasta el final. Pero vamos, que eso por político, pero después el que yo, que no era nadie, la prensa se hiciera eco de quién era, y resulta que cuando la prensa se hizo eco, la gente empezó a identificarse conmigo, porque yo, ni sin comerlo ni beberlo, pues ahí estaba yo con mi carpeta por los pasillos del Capitolio, reivindicando, incluso, como me dijo el senador, me dijo: Tere, es que tú eres el motivo por lo que existimos. O sea, tú estás aquí. Tú no vienes como lobista con una cartera llena de millones de dólares para ponerlo sobre la mesa y empujar tu agenda. No, tú vienes aquí con tu carpeta y lo único que pides es reconocimiento para tu comunidad hispana. Eso es lo único que pides. Y eres tú, solo tú aquí, llamando a puertas, sin ninguna firma de lobby detrás, sin ninguna organización detrás, tú sola. Y entonces eres tú la razón de lo que Teresa, se me ocurre que además de los que te ayudaron, entre otros llamado Bob Menéndez, también me imagino que tendrías alguna excusa absurda y digamos estrafalaria para poner o retrasar esa colocación del retrato, ¿no? ¿Tienes alguna anécdota que humanice esa negatividad? Y siempre me imagino que en todos lados habrá gente que te quiera hacer cenar esas iniciativas. ¿Alguna anécdota de los negacionistas de cumplir con la promesa? ¿No? Pues podría escribir un libro de anécdotas, pero bueno, por ejemplo, una que me enseñó muchísimo acerca de mí misma y de a lo que puede llegar una mujer cuando se propone algo. Y es que en una reunión en el Senado eran como las 6 de la tarde o 7 de la tarde, la consejera política del senador me dijo: Tere, he conseguido que por fin vayan a leer, los curators del Senado van a estudiar tu caso. Dice, pero para que lo abran, tienes que tener apoyo de personas. Y le digo yo, bueno, pues no pasa nada, porque en ese momento yo tenía la carta de los hijos, y una carta de los hijos de la Revolución Americana y otra carta de las hijas de la Revolución Americana, que cada una de esas organizaciones, uno representaba a 30.000 personas miembros que tiene la organización, y la otra 250.000. Y total, entonces le digo yo, pues mira, tengo estas dos cartas que representan casi a alrededor de 275.000 personas, caramba, pues eso te lo puedo dar, pero ya. Me dice, hombre, Tere, si no hablamos de 300.000 personas mínimo, aquí no van a abrir tu caso. Y yo,
bueno, a ver, entonces de más de como de 25.000, 20.000 personas más. Ok, ¿cuánto tiempo necesitas para que yo consiga cartas que representen a ese número de personas, de organizaciones? Y me dijo, mañana a las 12 del mediodía. Y yo, perdón, mañana son casi las 7 de la tarde. Es que no hay manera de que yo pueda conseguir, o sea, y de repente, pum, se me encendió la bombilla y dije yo, date. Y le digo yo, bueno, ¿qué pasa si traigo una carta de un embajador que representa 44 millones de personas, de españoles? Dice, hombre, Tere, pues con eso sí que, perfecto. Y yo, pues, espérate que salgo un momento de la sala, hago la llamadita y tal. Total, no conseguí hablar con el embajador, pero quien me cogió el teléfono decidió que no me daba la carta. Y yo, por favor, es que sin esa carta, o sea, es que ya es el Senado, ya no tengo otra cámara, o sea, es que se acaba aquí, ya llevo casi un año trabajando esto, por favor. No, lo siento, es que a ti personalmente no hay que apoyarte, hay que apoyar el plan Gálvez. Y yo, claro, yo ya no, es que ya ahí cuando me dijo que no, dije yo, vale, colgué el teléfono, me fui antes de entrar a la sala de reuniones de nuevo, pasé por el cuarto de baño, me harté de llorar, me miré al espejo, me lavé la cara y dije, Tere, por España, para España y a pesar de España. Total, entré a la sala y Oye, Teresa, sí, sigue. No, es que a pesar o para España, ¿te has sentido suficientemente reconocida? Porque me parece que tienes alguna condecoración, ¿no? Ah, sí, la tengo. Dime, nuestra audiencia seguro que desconoce un poquito esos, sí, el rey. Llamémosle reconocimientos honorarios que nunca vienen mal, ¿verdad? Pero tengo que decir, y esto es a lo que voy, que cuando una persona se propone algo y es importantísimo, y para mí en ese momento a mí ya se me había convertido, ya no era Bernardo de Gálvez, era lo que representaba Bernardo de Gálvez, que es a lo que iba. Este hombre representa 64 millones de hispanos que somos en Estados Unidos. O sea, esto hay que hacerlo. Total, cuando le dije a esta mujer que ya vería, salí del Senado, llamé por teléfono a España y le dije a Manolo Olmedo, que es vicepresidente de la Asociación Bernardo de Gálvez, dije, mira, Manolo, necesito encontrar gente que represente hasta 25.000 personas. Yo voy a hacer una cosa, porque cuando yo voy a llegar a casa ya me tengo que meter en la cama porque ya tengo que acostarme, mañana tengo que trabajar, pero voy a escribir una carta que va a tener huecos, es decir, y esos huecos van a ser para que la gente escriba el nombre de la organización y el número de personas que representa esa organización. Total, y cuando le colgué el teléfono, contacté en California, eran 5 horas más antes, todavía tenían unas horas, les expliqué lo mismo y al día siguiente presenté en el Senado de los Estados Unidos 31 cartas representando a 4,5 millones de personas. Entonces, no le digas a un hispano esto sí, esto no, porque va a encontrar la forma de conseguir lo que quiere, y lo conseguí. Y al día siguiente abrieron mi caso y siguió el tema hasta después. Sí, reconocimiento, sí, me han dado medallas, pero las medallas más grandes que yo tengo es, sí, por supuesto, el rey de España, su majestad, y encima lo conocí en persona. Es el mayor orgullo y honor que puedo tener, por supuesto, pero mis medallas son las que nadie ve, pero yo llevo en mi corazón, que son la gente. Y más me emociono cuando solamente pienso en ello, porque a pesar el tiempo que ya ha pasado, que este año hacemos 10 años, estás tan presente. La gente de a pie que me apoyaba, que me escribía a través de Facebook, que me escribía emails, que me decía qué orgullosos estamos de ti, que sigue adelante, no te rindas,
Y claro, y la mayoría de la gente no tenía ni idea de lo que yo verdaderamente estaba pasando día a día dentro del Congreso, pero toda esa gente que decía rezó por ti, adelante, todas esas voces que muchas de ellas ni siquiera tienen nombre, ni siquiera nunca he llegado a conocer en persona, esas son mis medallas. Y esas son las que he hecho grande como persona y como ciudadana americana y como ciudadana hispana y como ciudadana española y de la hispanidad. Y pues admirada Teresa, lloro y no estoy aquí para llorar. Que me emociono. Estimada Teresa, nuestra audiencia son como estas personas que a ti te apoyan, y en esa audiencia ya ves que nuestros corresponsales virtualmente te lanzan corazones y aplausos desde todos los tipos a través de esta aplicación virtual que sirve para unirnos, de este mundo digital que nos da la oportunidad enorme para comunicarnos, como algún día el océano Atlántico y las naves que surcaban esos mares nos unieron, pues hoy nos unen estos mares digitales. Y entonces decirte que bueno, nuestros oyentes y los hijos de los oyentes deberían de saber un poquito, porque tú no eres historiadora, pero sí eres una gran entusiasta de nuestra historia hispana en común, como persona de doble nacionalidad estadounidense y española. Teresa, después de tantos años investigando y oyendo sobre Gálvez, ¿qué es lo que más te sorprende de su figura? Y si puedes resumir un poquito, que el héroe por ejemplo, de la talla de Washington, que fue padre fundador, hablaba también de Gálvez. Quiero decir, ¿qué podemos resaltar? Porque Gálvez además era una familia muy ilustre del virreinato. ¿Qué podíamos resaltar para nuestros oyentes, sobre todo jóvenes, de ese valor de lo que representó Bernardo Gálvez y que fue favorecedor de alguna manera, porque nuestra virreinato era muy y tú lo dijiste, sus ejércitos eran un ejército de fusiones de toda índole. Nosotros representábamos a un mestizaje que a lo mejor otras culturas no lo tenían tan asumido. Yo diría que después de tanta cercanía con Gálvez, ¿qué podría resaltar su figura y de su historia para que nuestra audiencia supiera que fue uno de los grandes posibilitadores de la independencia de Estados Unidos, defendiendo ese concepto multirracial de sus ejércitos o de sus apoyos, incluido esa familia de los Gálvez? ¿Puedes decirnos algo resumidamente? Porque este programa, aunque es un poquito, bueno, es un podcast largo, pero para que nuestra audiencia conozca a la persona de la que hablamos, y luego hablaríamos de otros temas. Sí. ¿Qué podríamos decir? Pues mira, Gálvez era el gobernador de la Luisiana, era un malagueño que nació en un pueblito muy chiquitito, y yo creo que también fue el hecho de que él nunca se olvidó que venía de un pueblo, el que mantuvo esa sencillez tan grande toda su vida, el que lo hizo ser un héroe de entrada. A mí era un hombre que consiguió de su ejército, hizo un ejército que yo lo visualizo como cuando vas a Nueva York y ves en las Naciones Unidas toda esa cantidad de banderas de todos esos países. Bueno, pues él tenía un ejército multirracial, porque tenía indios, gente de lo que hoy en día son los países, bueno, pues El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, México, you name it, vamos, de todo lo que era Nueva España, de gente de color, de esclavos libres, indios, es que todo el mundo era bienvenido y tenía la capacidad y el liderazgo de tantas culturas, tantos idiomas, pues llevarlos todos para adelante y unirlos unirlos con tal éxito de ganar las batallas que ganó para las colonias. Y antes incluso de que España entrara en guerra contra Inglaterra, él ayudaba ya a las colonias mandando en forma secreta supplies y cosas, las cosas que necesitaba George Washington a través del río Mississippi, escondiditas. O sea, el tío era un fenómeno. Era un fenómeno. Y detrás de esta historia, de este fenómeno, sin duda, que luego dio lugar a la familia Gálvez, había
una moneda que también fue, y tú la sigues de cerca como una parte simbólica de nuestra historia cultural global, sin duda la moneda global de la época, que era el real de A8, y que Gálvez pagó o dejó al ejército de Washington y de los independentistas de las colonias americanas con plata de la ceca mexicana y peruana, las cecas más importantes. Cecas es el lugar donde se imprimen las monedas. Lo digo para que tú puedas comentarlo también a nuestra audiencia, que hay otro protagonista, otro instrumento que fue, yo creo, desde mi ignorancia histórica de estos asuntos, pues la moneda global del momento, y que podías contar como esa, llamemos, divisa del real de A8, pues tiene una historia que yo diría alucinante, porque recuerdo a nuestros oyentes, a nuestra audiencia, que el galeón de Manila, que conectó Filipinas con México, hizo que la economía de Asia, muy especialmente de China, pues utilizara esa moneda del real de A8. Y perdóname que te esté anticipando, pero he conseguido aquí decir que en Malasia la llamaban el rijing, que era el ringgit, que es una palabra que significa aserrado, se refiere a los bordes en forma de serrita del dólar español, que eran entonces el real de A8. Oye, creo que unir a Gálvez con el real de A8, y luego tenemos otras historias que contarnos. ¿Podrías a nuestra, repito, audiencia, hablarles un poquito de esa vinculación que tienes tú y que pagó Gálvez para poder mantener ese ejército, esa historia del real de A8 y Washington y los Gálvez un poquito, ¿verdad? Sí. Una de las, de hecho, este fin de semana, el día 19, es el aniversario de la batalla de Yorktown, en Virginia, donde se luchó y se ganó la última batalla de la Guerra de la Independencia. En esa batalla, antes de ir a luchar, los soldados, tanto los franceses como los de George Washington, estaban a punto de amotinarse porque llevaban meses sin cobrar y decían: no vamos a la guerra, o sea, es que no nos vamos a la lucha porque que necesitamos dinero, necesitamos cobrar, se acabó, no podemos. Y George Washington, desesperado, y los franceses, el comandante de Grasse, antes de llegar a Yorktown, pasó por La Habana, Cuba, que era el centro financiero de Nueva España, y allí es donde Francisco Saavedra administraba el dinero de lo que era Nueva España. Cientos de miles de monedas de plata recolectó en un tiempo récord de 48 horas para que el comandante de Grasse se llevara a Yorktown. Cuando llegó, se pagaron a las tropas francesas y a las tropas de George Washington, y al día siguiente fueron a luchar, y bueno, y el resultado pues lo tenemos hoy en día. Si no fuera por ese dinero, todavía estaría Estados Unidos tomando el té de las 5. ¿Qué pasa? Que ese dinero, ahora me doy cuenta que ese dinero era dinero hispano. Es que ese dinero no vino de Madrid, es que ese dinero vino de toda la gente que vivía en Hispanoamérica, y tenían que pagar sus impuestos, y ese dinero fue con lo que se pagó y financió la última batalla de la Guerra de la Independencia. Y eso dices, pero es que es una pasada. Entonces, ese real de A8, esa moneda de plata, es tan impresionante que una de las cosas que he hecho con otro español que vive aquí en Estados Unidos, nos hemos literalmente fundido la plata, y hemos hecho hemos hecho ya 2 tiradas de la moneda del real de A8, exactamente con la aleación que impuso Carlos III por ley. Pues hemos hecho esa perfecta aleación que hizo Carlos III en el siglo XVIII, y la hemos hecho de las exactas del año 1776 y de la ceca de México. Y bueno, si alguien quiere saber más sobre eso, pueden entrar en la página que se llama elrealdea8.com y encontrar más información sobre el eso. Si quieren comprar el real de A8 de plata, comprar uno de ellos, vienen con su enumerados. Sí. Pero me parecía importantísimo decir, es que esa moneda
de México, de ese año, del 1776. O sea, es que más claro imposible. Y cuando yo voy con la moneda a cualquier parte aquí en Estados Unidos, a los americanos se le cae la mandíbula. Dice, ¿pero qué me cuentas? Sí. Y yo, claro, mira, se me ocurre para que nuestro, resaltando lo que tú dices, y perdóname, que pueden entrar, de hecho yo voy a entrar porque a mi hijo le encanta y voy a intentar entrar en el Real de A8 para conseguirla, con ese certificado. Pues en Estados Unidos no solo salvó este Real de A8 la independencia, sino que coexistió como moneda oficial en Estados Unidos más de un siglo, y que el primer secretario del Tesoro, Alexander Hamilton, determinó que la cantidad de plata del dólar norteamericano, que era exactamente 24,0566 gramos, es la misma que la media de los 4 reales de A8 que ordenó pesar. O sea, que la plata hispanoamericana, llamémoslo así, sirvió para la medida del dólar, y ya sabemos que es preciosa la historia de que el dólar viene de Thaler, que era la alemana del Real de A8. En cualquier caso, una historia apasionante que ahora no podemos tratar porque tenemos tanto que hablar contigo, por ejemplo, y me permites que cambie de tema, incluso también recordar que el Real de A8 tuvo una enorme importancia en el Imperio Chino, ¿cierto? ¿Verdad, Teresa? Claro, en todo el mundo. Igual que hoy en día el dólar es como se miden en los mercados globales en el mundo entero. En aquella época era el dólar español, el Real de A8 era la moneda global en el mundo entero. En el mundo entero. Sí, fíjense ustedes una anécdota, y acentuando lo que tú señalas, que cuando Gran Bretaña quiso hacerse con el control de Singapur en 1819, ya estamos hablando de la época moderna, pues como en el mundo asiático estaban habituados al Real de A8, repito, tuvo que pagar a los líderes locales para poder utilizar Singapur como puerto, etcétera, en pensión vitalicia en reales de A8, o sea, los ingleses, Gran Bretaña pagando en Singapur el puerto en reales de A8, y que no admitían otra moneda porque era la moneda más fiable, ¿no es así? Claro, ellos llegaron con sus pounds, con sus libras, y esta gente dijo, tururú de tus libras, ¿tú quieres comprar el Real de A8, que es la única moneda verdadera y buena y importante en el mundo? ¡Ole, ole, ole! Ay. Pues junto con Gálvez, el Real de A8, tenemos a nuestra Teresa Valcarce, que es el símbolo del entusiasmo, y como ella señaló, que se me queda grabado en el corazón, a lo que puede llegar una mujer hispana si se propone algo, es a lo que tú nos has demostrado, de verdad, creo que es un ánimo a nuestras mujeres hispanas e iberoamericanas. Y también señalarte, por ir acelerando el programa, entre otras cuestiones, tú tenías una anécdota que no tengo ni idea de qué es, pero que me dijiste que con otro gran vanguardia y gran baluarte también, y gran iniciador y emprendedor de lo que supuso abrir digamos, nuevos cauces al mundo de la hispanidad y de la Europa de entonces, que era Fray Junípero Serra. No sé, me dijiste que, bueno, tienes varias cosas que contarme. Uno era la anécdota de Fray Junípero Serra, y antes de que se me olvide, la otra acción que hiciste es que fue conseguir una escultura en la embajada de Washington, y que además la tienes en tu dormitorio, digamos, el molde. Cuéntanos al menos esta de la embajada, de la estatua de tal, porque fue así, de la estatua de Gálvez en la embajada de Washington en España, me parece, de Washington de España, y de esta otra que no tengo ni idea, pero que sí me diste a entender que tenías una anécdota con Fray Junípero Serra, y la de Orleans. Te hago 3 preguntas en una porque si no se me olvidan. Vale. La anécdota de la embajada de Washington, la de Fray Junípero Serra y la de New Orleans con la exposición. ¿Me permites abusar de tu paciencia y comentarme las 3? Yo encantada. Mira, bueno, yo tengo la cámara encendida, así que si alguien, no sé si puede verme o no, pero vamos, detrás de mí, tengo al lado de mi mesilla de noche una estatua de Bernardo de Gálvez que me mandó el escultor, la reproducción de la que el escultor hizo para una exposición en Nueva Orleans, y yo le dije a una empresa maravillosa que ahora está poniendo recursos para dar a conocer
la contribución hispano-española a la independencia de los Estados Unidos, que se llama Iberdrola. Bueno, pues a Iberdrola les dije yo, señores, ellos hicieron una exposición en Nueva Orleans, la trajeron después a Washington, y les dije yo, por favor, esta estatua de Bernardo Gálvez hay que dejarla en la embajada de España. Y me dijeron, pues vamos a ver si esta estatua nos la hemos traído de España, pero le pertenece al escultor. Y le dije yo, bueno, pero dice, ¿qué? ¿La vas a comprar tú? Y yo, no, lo vais a comprar vosotros. Y dice, pero bueno, ¿cómo que vamos a comprarlo nosotros? Pues es que no, si la compramos nosotros es que no podemos pagar más de 10.000. Y hay que poner la peana a la estatua. Y yo, bueno, pues espérense, denme un momentito. Llamo por teléfono al escultor, que ya lo conocía yo. Y yo, Salvador, por favor, me vendes la estatua tuya, la de bronce de Bernardo Gálvez, por $8.000, porque necesito 2.000 para la peana. Y me dijo, tú lo que tú quieras. Y yo, vale, gracias, cuelgo. Total, le dije a Iberdrola, vendido, que sí, que el escultor dice que por $8.000 compra os vende la escultura y después 2.000 para la peana. Y todo, bueno. Claro, ya diciendo, ahora tengo que decir al embajador que la estatua hay que colocarla en la embajada. Total, voy al embajador y yo, señor embajador, mire usted, los australianos tienen un canguro en la puerta de la embajada, de sus embajadas. Los indios tienen a Gandhi. Los ingleses tienen una ¿cómo se dice? Una testa de teléfono, una cabina de teléfono de esas rojas. Y yo, nosotros tenemos que tener a Bernardo Gálvez. Bernardo Gálvez tiene que estar en la puerta. Hombre, Teresa, la seguridad, la no seguridad. Y yo, de eso nada. Pero no ve que justo en la rotonda de la embajada española hay una estatua ecuestre de George Washington saliendo triunfante de la batalla de Princeton. Pues ese hombre ganó la batalla de Princeton porque tenía nuestros uniformes, nuestras botas, nuestras armas. O sea, y Bernardo, ¿qué me lo va a poner? En el lobby, de eso nada. Bernardo, fuera. Y ahí está hoy en día, fuera. Ya te digo, para que... Oye, y comentarte, Teresa, que esta empresa que tú dices, Iberdrola, que además favorece y apuesta muchísimo por las energías verdes en toda América Latina, en gran parte de ella, tiene una fundación Iberdrola que hay que agradecerle, y a mí no me duelen prendas en reconocer la magnífica obra de don Rafael Orbegozo Guzmán, junto con otras personas, pero bueno, es el gestor cultural tú señalarás, Rafael Orbegozo, el gestor cultural, creo que de Iberdrola y de otros asuntos, que tiene, la Fundación Iberdrola, entre otros, pues está favoreciendo a personas como tú que consigan esta posibilidad. También quería comentarte esa anécdota, agradeciendo, repito, y comentando lo que tú veas pertinente, porque necesitamos, al igual que ocurre en el mundo anglosajón, que las empresas se involucren en fundaciones que posibiliten algo que a lo mejor los estados no llegan, o no es muy difícil, o no tienen, digamos, las convocatorias necesarias, y con esa agilidad que le da a las empresas, pues creo que la fundación, por ejemplo, Iberdrola, pues está haciendo, no solo posibilitando grandes temas de Iberoamérica, que mira, estoy viendo aquí que dice su presidente Galán dice, Iberoamérica cuenta con todo lo necesario para situarse a la cabeza del tren de la economía verde gracias a sus recursos naturales hidroeléctricos, eólicos y solares. Yo no entiendo gran cosa de esto, hablo de oídas, pero eso es lo que dice un experto de Iberdrola, que es el presidente. Y esa transición energética innovadora y sostenible en América Latina, que es el informe al que yo me refiero, resulta que está además favoreciendo lo que tú señalas. Bueno, pues mis felicitaciones al grupo de la Fundación Iberdrola, a ti y en especial a Rafael Orbegozo por su maravillosa labor al frente de esa fundación. ¿Cierto? Mil gracias. Estoy segura que le va a encantar a don Ignacio Galán escuchar estas palabras, porque hay que quitarse el sombrero con Iberdrola. Desde el 2019 están poniendo recursos, el señor Galán, poniendo recursos y ya enfocados en el noroeste de Estados Unidos
porque este mensaje es la parte más anglo del país y es la más dura para que entre, y hemos hecho más de 30 iniciativas desde el 2017, desde el 2019 hasta el día de hoy, y es impresionante lo que estamos consiguiendo. Gracias, en mi equipo está Rafael Orbegozo, José Manuel Guerrero Acosta, que es el historiador, y yo, que soy la guerrillera aquí. Pues sí, decirte que hace poco que acabo de venir a Bruselas, hace unos días, y me di cuenta de que el señor Orbegozo, en cualquier caso, Rafael Orbegozo, inició su carrera profesional en la Dirección General de Energía de la Comisión Europea. O sea, ahí es nada. La Comisión Europea es lo máximo en Europa, sería como el gobierno de la Unión Europea, y era miembro de la Task Force, o sea, Task Force de Integración Energética. La Task Force son las comisiones más importantes, son como la esencia de digamos, de los decision makers, ¿no? ¿Sabes? Y eso se incorporó posteriormente a tener ese puesto tan importantísimo a una compañía Iberdrola, donde después de ser el jefe de gabinete de la presidencia, él, que tiene un enorme amor al arte, como bien sabes, pues abandonó estas, digamos, primera línea que él señala de gestión y de empresa para pasar a probablemente su vocación, que es pues servir a estas causas culturales de las que tú formas partes. Pues claro que debo de agradecer a personas como tú el enorme, digamos, entusiasmo que ponéis y energía para conseguir, pues eso, la nadería de que, repito, querida audiencia, el Senado de los Estados Unidos ha tenido que cumplir 230 y pico años después un compromiso que la madre de nuestra invitada Teresa Valcarce le señaló y ella que apenas conocía. Ese es el entusiasmo que podemos tener los hispanos. Se me ocurre ahora preguntarte que todavía se te han olvidado contar la anécdota que te he dicho, que no tengo ni idea, que tú me has dicho de Fray Junípero Serra y la de Nueva Orleans, que no se me olvida, que anoto las cosas, Teresa. Dime, dices tú aquí, de esta tengo una gran anécdota con el rey Felipe, no tengo ni idea. Dime la anécdota de Fray Junípero Serra. Primero déjame decirte que desde luego que de Rafael Orbegozo, que además de ser el pedazo profesional que es, lo que aún encima tiene es una calidad humana y es impresionante, y es un caballero, lo mismo que Julián Martínez Simancas, que ha sido siempre el promotor de esta iniciativa en Iberdrola, y por supuesto lo mismo comparte José Manuel Guerrero Acosta. Soy una privilegiada por tener este equipo en Iberdrola, porque son caballeros profesionales, buenas personas y amorosos donde los haya. Soy una privilegiada. Por el rey, es que tuvo mucha gracia. Y yo es que como, yo digo que yo en España era una cateta, aquí soy una catator. Total, a mí me pilla el rey. Y antes, durante todo el carajal que estaba haciendo en el Congreso, me contactaron desde California, la gente que me dijo, un grupo de personas que me dijeron, Tere, por favor, ayúdanos, porque quieren sacar el Capitolio de los Estados Unidos. Cada estado tiene derecho a tener 2 estatuas dentro del Capitolio, y esas estatuas pueden cambiarlas, pueden quitarlas y demás. California tiene a Fray Junípero Serra y tiene la estatua de Ronald Reagan. Bueno, pues querían quitar a Fray Junípero Serra y poner a la última una astronauta que es mujer, la primera astronauta mujer y homosexual que fue alguien muy importante, pero querían quitar a Fray Junípero. Y me dijeron, me contactaron, por favor, Tere, ayúdanos, ¿cómo lo has hecho? Porque tú has conseguido que te escuchen en el Congreso, tal y cual. Le dije yo, mira, esto es una batalla que aquí a nivel federal no la podéis luchar, la tenéis que luchar a nivel estatal, tenéis que estar tal. Yo es que estoy muy lejos y yo la verdad que no tengo ni idea de cómo va el tema. Yo lo único que sí puedo haceros es, 1, no tiréis la toalla, 2, luchar. Yo no puedo hacer mucho aquí, pero lo que pueda desde aquí, contar con que lo voy a hacer. Claro, yo les animé diciendo, imposible, o sea, el Fray Junípero Serra ya puedes quitarse de en medio, olvidarse, yo diciendo, pobrecitos, porque es que
el lobby, el LGBTQ lobby es muy poderoso en Estados Unidos y van a sacar lo que sea para poner una persona homosexual. O sea, es que yo no tenía ninguna duda. Digo, pero bueno, de la misma manera que yo no tiré la toalla, yo no voy a dejar que ellos la tiren. Total, contacté al Vaticano, contacté a tal, me dieron consejos, les pasé mis consejos, tal y cual. Yo hice lo que pude de mi mano. Pero resulta que yo diciendo, es que no hay manera, esta gente, es que no van a ganar el caso. Total, llegó el rey y me invitaron a la recepción del rey. Total, y el rey, que por cierto, qué guapo es, por Dios, qué guapo. Mejorando lo presenté. Total, me mira así para arriba porque claro, el tío mide 7 pisos y yo, hello majestad, how are you? Majestad me dice, como es un caballero, muchas felicidades, muchas gracias por el cuadro, y yo, gracias majestad, pero olvídese ya del cuadro, que tengo un problema ahora gordísimo. Y dice, ¿qué te pasa, Teresa? Y yo, pues mire usted, que me quiere sacar a Fray Junípero Serra. Y me digo yo, ya, sé que es un tema, pero es que me lo quieren sacar. Me dijo, no te preocupes, Teresa, que la semana que viene el Papa Francisco. Y yo, ya, sí, ya que me va a costar contra mí, viene a Washington, ya lo sé, y viene a Filadelfia, y todavía no tengo tickets para ir a verlo, pero bueno, déjeme hablarle de Fray Junípero Serra, majestad, que es que me quiere quitar la estatua del Capitolio. Y me mira y me dice, no te preocupes, Teresa, que viene el Papa la semana que viene. Yo, pero ¿cómo que no me preocupe? Y me mira y me dice, ya verás. Y yo le digo, majestad, porque usted es rey, y usted es muy importante. Pero, vale, lo que usted me diga, majestad, ok. Total. Y nada, se fue y pero es que, a ver, ¿qué va a hacer el Papa? Si es que esto es imposible, además es que, o sea, el Papa viene aquí, esto está cociéndose en casa. O sea, a mí no me cuadraba nada. A mí el rey me dijo 2 veces que viene el Papa y yo ya, y me callé y dije yo, punto pelota, bueno, pues ya está, me callo. Total. Mi preocupación con el Papa era que yo no tenía tickets para ir a verlo. Pero al final me fui puerta por puerta en el Capitolio diciendo, que esta es la puerta de la oficina del senador de Dakota del Sur. Hola, buenas tardes, mire, soy de Dakota del Sur, vivo allí, ¿le tiene tickets extra? Porque esto era el día anterior a que llegara el Papa a Washington, que ya estaba en Filadelfia. Pues no tenemos tal y cual. Pues iba hasta que conseguí tickets, total. Llega el día del Papa, el Papa ya estoy. Que por cierto, vino de Filadelfia, y yo no sé si os acordáis, que en Filadelfia el Papa nombró santo a Fray Junípero Serra, el primer santo en toda la historia de la Iglesia que se nombra fuera del Vaticano, pero lo nombró santo en Filadelfia. Y de Filadelfia vino a Washington. Y en Washington fue al Capitolio, que yo no sé si os acordáis, que fue al Capitolio y se plantó allí en el Congreso americano, habló a todos los congresistas del aborto, es que arrasó. Total, pero bueno, qué tío, qué bárbaro, ¿verdad? Total, de camino en el Congreso, dentro del Capitolio, al balcón, donde nos iba a hablar a todos los pollos que estamos fuera, pelados de frío, pasaba por delante de la estatua, o sea, el camino para llegar hasta el balcón pasa por delante de la estatua de Fray Junípero Serra. ¿Qué pasa? ¿Qué listo es nuestro papá, joder? ¿Qué pasa? Que cuando pasó por delante, Fray Junípero Serra ya era santo, con lo cual el Papa se puso delante de la estatua de Fray Junípero Serra en el Capitolio y se puso a rezarle, porque ya era santo. Todas las televisiones del mundo entero grabaron al Papa Francisco rezando ante la estatua de San Fray Junípero Serra. Claro, yo cuando lo veo allí rezando ante la estatua, un ratito se pegó el Papa rezando y yo, esto es lo que se refería al rey. Estos 15 segundos del Papa rezando ante esta estatua es el sello para que el mundo entero lo vea y que nadie tenga lo que hay que tener para quitar esa estatua de ahí. Y así, hasta el día de hoy, la estatua de Fray Junípero Serra está allí. Por eso yo decía, Dios mío, le digo a la gente, luchar por lo que queréis. Porque yo decía,
yo llamé al Vaticano, les dije que tenían que hablar con el arzobispo, pero yo diciendo, no hay manera, que luchen, pero es que esto no se gana. Y cuando el rey me lo dijo, dije yo, fíjate, entonces significaba que el rey, 1, sabía de qué iba el tema, 2, tenía que haberlo hablado con alguien porque sabía lo que había detrás. El rey ya sabía lo que estaba pasando. Entonces, las voces de toda esa gente no cayeron en saco roto. Todo lo que estábamos... estaba llegando a esferas que no teníamos ni idea de que habían llegado hasta allá arriba. Yo le digo a la gente, luchad por lo que creéis, que a lo mejor creemos que no nadie se escucha, y nos está escuchando hasta el Papa. Atención al dato. Dijo que me he mucho, por Dios, que ya son las 1:08. Cortarme, que si no, no paro de hablar. Pues nada, solamente para que nuestros lectores sepan que Fray Junípero Serra, entre otras muchísimas acciones en pos de la, llamémosle, civilización de muchas zonas que no estaban, digamos, no conocían la agricultura y ganadería, porque además de la fe ellos consideraron, pues por ejemplo, que la primera gramática fuera la náhuatl antes que la inglesa y la germana. Estos, frailes misioneros de aquellas zonas hicieron verdaderas hazañas. Bueno, pues solo decirles que el señor Fray Junípero Serra hace posible, entre otras cosas, que pues en California haya ciudades que en principio eran misiones, que no sé si les suenan a San Francisco, Los Ángeles, San Diego, Sacramento, y no pararíamos. Entonces, él favoreció, Fray Junípero Serra, me refiero, muchas de estas misiones que tenían no solo, digamos, el apostolado como insignia, sino que además acercaban a la agricultura y ganadería a tribus que, pues estaban casi, llamémosle, en el Paleolítico. Y por otro lado, integraron tanto a los indígenas, que ustedes no sé si conocen a aquel apache que se llamaba Jerónimo. Bueno, pues Jerónimo, que se enfrentó por algunos motivos, vaya usted a saber qué casualidad, tenía ese nombre por los Jerónimos, que son, como los franciscanos, una orden religiosa. Y ese Jerónimo, pues estaba obviamente medianamente cristianizado con perdón. Por eso se llamaba Jerónimo. Pues Fray Junípero Serra y otros religiosos hicieron este camino a pie y sin armas y apenas bagajes hicieron que estas poblaciones originarias se acercaran más a las sobrevivieran más, acercándoles la ganadería y la agricultura. Les recuerdo también a nuestros oyentes que aquellos cowboys, que algún día contaremos la historia, tiene mucho que ver con la transhumancia de los andaluces y el estilo de vida andaluz, porque en el ámbito anglosajón, sobre todo en Inglaterra, no ese tipo de transhumancia, y ese vaquero, cowboy, ese vaquero, tiene mucho que ver que cuando llegaron los anglosajones muchos años después a estas zonas, los indios montaban a caballo, porque como sabe mucha gente, en América no había caballos, y que se llamara Jerónimo era una casualidad también. Y por último, ese sistema de transhumancia y de vacas en América, tampoco había ganado vacuno, ni lanar, ni cerdos, llamémosle así, que no sé a qué pertenecen, pero en cualquier caso, creo que gente como Fray Junípero Serra y sus, por ejemplo, los 12 apóstoles que les llaman, los 12 religiosos extremeños, posibilitaron mucho antes de que nos habláramos de esa violencia del encuentro, que realmente era la vanguardia de el corazón del mestizaje y del amor que debemos de copiar. Querida Teresa, también decirte que se nos quedan muchas anécdotas en el tintero y mucho que hablar contigo. Esperamos continuar la conversación. Yo creo que te rogaría que nos dijeras, porque tú naciste en el Ferrol y que, bueno, estás ya aposentada en Washington, que nos dijeras algún último mensaje para despedir el programa, que creo que ha sido tan entretenido que yo no me he dado cuenta cómo ha pasado. Pero te ruego que algún día volvamos a hablar de todo esto
y que digas lo que creas pertinente en este último momento del programa Enlace Iberoamericano, que te acoge con mucha simpatía y cariño. Dime, Teresa, lo que veas pertinente, no para nosotros, no para mí, sino para una enorme audiencia que nos sigue, porque creo que estamos tendiendo, junto con otras muchas gentes, hoy se han dado unos premios aquí extraordinarios al mundo iberoamericano. Creo que estos puentes se están consolidando con las mejores valores que tuvimos en estos 300 años de virreinatos y 500 años de fraternal comprensión. Dime, Teresa, porque tú recoges y encarnas sin duda ese espíritu de la mujer entusiasta y que pelea por la hispanidad. Dinos algo que nos ayude a considerar importante tender esos lazos y esos puentes. Muchas gracias. Me gustaría compartir con vosotros una pequeña reflexión sobre, porque claro, la gente me habla de eso, del cuadro que colgué en el Congreso, y yo creo que mi mérito del cuadro no fue el día de la inauguración, sino este año el 9 de diciembre se cumplen 10 años de ese día, de la inauguración de ese cuadro, y para mí mi mérito es estos 10 años que se cumplen, porque me siento como un fertilizante de un jardín precioso, con flores que eran chiquitinas, preciosas pero chiquitinas. Y esas flores son las voces de los historiadores. Yo creo que lo que hice fue ser un poderoso fertilizante que ha hecho crecer con fuerza esas flores y ayudar a que crezcan muchas más. Todas ellas tan bellas que la gente que nunca había prestado atención a todo lo bonito que eran, ahora no solo se interesan por esas flores, sino que quieren formar parte de ese jardín. Y como lo han empezado a hacer, todas esas flores son los historiadores, como he dicho. Ahora hay más historiadores que se interesan por el tema. Se escriben libros, conferencias, cuadros, dibujos, cómics, novelas, exposiciones, premios, estatuas y un sinfín de iniciativas maravillosas que han pasado a formar parte de los ciudadanos de a pie, que es lo bonito. Y ahí estoy yo, que es donde me veo. Yo no soy historiadora, yo soy el altavoz de sus mensajes. Para ser honestos, pues entre aquí, ya que no nos oye nadie, aquí estamos entre 4 amigos, la mayoría de los historiadores son muy pollones, muy inteligentes, pero les falta un árbol, la verdad, les falta una chispita. Y yo creo que yo soy la chispita. Entonces, el ciudadano de a pie no se identifica con un académico, la verdad, sino con una persona del montón, como lo que soy yo, que nuestra prioridad es dejarle un legado a nuestros hijos. Entiende que los héroes con capa son muy chulos, pero que los héroes sin capa molan más, son reales, son nuestros y son los puntos en común que nos unen a todos nuestros hermanos de Hispanoamérica. Y a mí es donde el corazón, una vez más, se me hincha, porque es que yo me siento una más en Estados Unidos, una de esos 64 millones de hispanos, que somos una comunidad espectacular y que representamos tantísimo. Y somos un puente inmenso. Bueno, pues es que no creo, yo ya no creo en las fronteras, porque lo llevamos dentro. Todo lo que somos, tenemos tanto en común que solamente hasta que nos paramos y reflexionamos en todo lo que nos une, eso es cuando es wow, somos la leche. Pero ya no digo más, porque si no sigo hablando. Millones de gracias, que os quiero a todos, que ya sabéis, mirad mi nombre, ponerlo en Google y lo que necesitéis, ahí me tenéis. Y que ha sido un placer, que me derrito con todos vuestros acentos y que yo soy una más de vosotros y que yo sois mis hermanos y os quiero como tal. Mil gracias y que Dios os bendiga a todos vosotros, a la hispanidad y a los Estados Unidos de América. Y como decía Blas de Lezo, un país no se muere porque unos la ataquen, sino porque quienes lo aman no lo defienden. Mil gracias a todos y que Dios os bendiga. Pues tenemos de tu entusiasmo han levantado la mano don Roberto en México y nuestro Gilson en Brasil. Dígame, don Roberto, que siempre es usted otro entusiasta desde ese maravilloso pueblo que es el mexicano. Contagia, Teresa, contagias toda la emoción. Bueno, la verdad no quiero cambiar de sexo, me siento bien. Pero bueno, aquí como estoy. Pero bueno, Tere, con mucho respeto y mucho cariño, nadie lo pudo haber dicho mejor que tú.
Y para subir al cielo donde ya estás, sí se necesita una escalera chica, una escalera grande y un poquito de gracia. Tú posees ese mucho de gracia, no un poquito. Gracias a tu gracia compartiste estos grandes anécdotas y nos haces sentir muy orgulloso. Un fuerte abrazo y mis respetos y mi cariño hasta el mundo para todos. Buena tarde. Nuestra audiencia tiene que saber que te has referido a esa magnífica canción mexicana veracrucense de La Bamba. Para subir al cielo, para subir al cielo se necesita una poca de gracia y otra cosita, y arriba, esa cosita, esa chispita es la que tiene nuestra Teresa Valcárcer para bailar la bamba. Vamos a bailar la bamba ahora con nuestro Gilson Carmini, que seguro que tiene algo importante que decir, porque yo también quiero falar português e brasileiro. Quiero ouvir de una batucada de samba na cadencia bonita do bamba. Dígame, querido Gilson Carmini, quiero ouvir de una batucada. Qué bueno, mi querido Javier. Muchas gracias, mi querido hermano. Qué gusto escuchar a nuestra querida Teresa. Realmente me quedé aquí muy emocionado porque realmente, independiente del sexo, ¿no? Una persona cuando tiene ideales y cuando tiene ganas y tiene un objetivo, ella demostró que nada es imposible, ¿no? Una persona muy bonita, ¿no? Con una energía muy hermosa y que tengo seguridad que va a seguirse destacando en otros hábitos y también conseguindo logros en diferentes sectores, inclusive para las mujeres, ¿no? Que yo tengo seguridad que en el día de hoy he inspirado muchísimas damas que están escuchando el programa a no desistir, mesmo que haya muchísimo obstáculo por adelante. Y yo creo que ese tipo de inspiración que usted da a esas mujeres latinas y del mundo que nos está escuchando realmente fantástica, porque nos muestra que no hay como bloquear algo cuando uno energéticamente está dispuesto a hacer. Entonces, desde acá, mi felicitación para ti. Veo que tú eres muy saudosa, tienes un teléfono a moda antigua ahí atrás, ¿no? Y dentro de todo eso, una cama inspiradora, ¿no? Ahí en el fondo, ¿no? Para hacer lo que tú más sabes, que es amar a los sudamericanos y los latinoamericanos con su hispanidad. Entonces, así que fuerte abrazo para ti, un gusto poder escucharte. Pues queridos oyentes, llegamos al final de este programa especial de Enlace Iberoamericano. Hoy despedimos a una mujer extraordinaria, Teresa Valcárcer Graziani, quien no solo logró que el Senado del poderoso Estados Unidos reconociera a Bernardo de Gálvez, sino que también ha sido y es una incansable activista de la hispanidad y de la iberoamericanidad en Estados Unidos. Teresa, tu perseverancia y dedicación son un ejemplo brillante de lo que las mujeres y los hombres hispanoamérica e iberoamericanistas pueden lograr. Nos has enseñado que con pasión, determinación y sentido del humor podemos derribar cualquier barrera. A todos nuestros oyentes, gracias por seguir acompañándonos en este viaje precioso de estrechar de nuevo vínculos a través del océano digital. Gracias por recordarnos que, como dijo Teresa, nuestra Teresa Valcárcer acabado en E. Teresa Valcárcer nos dijo, la historia no solo se escribe, también se vive. Y ella es el ejemplo vivo de que si alguna vez sienten que el camino es difícil, si alguna vez sienten que se les cae el mundo un poquito delante, piensen en Teresa y en cómo un retrato puede cambiar el curso de la historia del Congreso de los Estados Unidos. Ella quiso colocar el retrato en el probablemente parlamento más poderoso del planeta Tierra y lo consiguió. Simplemente sin conocer el personaje, porque su madre le hizo ver esa chispa. Nos despedimos con una sonrisa y un aplauso a todas las mujeres que, como Teresa... Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. El
Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org.